Mi nombre es Artur Meneses, y hasta hace unos meses, creía que entendía todo sobre la confianza. Yo era ese hombre que mandaba, que daba órdenes, que pensaba que el amor de la familia era inquebrantable, hasta el día en que enfermé. Y fue en ese momento cuando mi nuera se convirtió en mi sombra, en mi ángel guardián. O, al menos, eso era lo que yo quería creer. Recuerdo el aroma del té que preparaba cada mañana, la forma en que me miraba y decía, confíe en mí, suegro. Yo confiaba, ciegamente, porque cuando uno está enfermo, el corazón aprende a aceptar cualquier gesto de cuidado como un regalo. Pero lo que yo no sabía, era que ese regalo venía envuelto en el papel más traicionero que existe, el de la venganza disfrazada de gratitud. Un día, mientras hablaba por teléfono, entré a la cocina y vi el frasco. Pequeño, transparente, inofensivo a simple vista. Pero lo que llamó mi atención no fue el vidrio, fue el olor. Un olor metálico, distinto, que me recordó algo que hubiera preferido olvidar. Ahí, entre el miedo y la duda, comenzó el desenmascaramiento más doloroso de mi vida. Porque, mira, a veces la traición no viene de un enemigo, sino de alguien que te sirve la cena con una sonrisa. Y cuando entendí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Su justicia no venía con veneno, sino con recuerdos. Lo que descubrí después, destruyó todo lo que yo creía sobre el amor, la lealtad y el perdón. ¿Quieres saber lo que hizo después? Ahí es donde la historia realmente comienza. Solía creer que la enfermedad era una forma en que Dios me enseñaba humildad. Mi nuera, con esa sonrisa serena y manos suaves, parecía un ángel enviado para cuidarme. Yo, un suegro terco, finalmente dependía de ella para casi todo: medicina, comida, compañía. Había gratitud en mi mirada, pero algo en ella, algo no encajaba con el papel de santa. Un brillo contenido en sus ojos delataba un secreto familiar a punto de salir a la luz. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas grietas en ese teatro doméstico. Un vaso que cambiaba demasiado rápido, una dosis de medicina que sabía más amarga, una amabilidad que pesaba como deuda. El cuerpo se debilitaba, pero la mente despertaba. Sentía que detrás de aquella dulzura había venganza, y quizá una verdad incómoda que yo aún no estaba listo para enfrentar. Mi nuera no me cuidaba solo por amor, había algo más. Recuerdo el día en que me susurró, usted necesita confiar en mí. Y confié, como un viejo ingenuo a punto de caer en un abismo que él mismo había cavado. En ese instante entendí que la confianza ciega es la peor forma de traición, y el disfraz más cruel de la justicia. Cada cucharada de sopa parecía una confesión silenciosa, una gota de intención escondida en la sombra de la rutina. Sentía el arrepentimiento acercarse, pero no sabía por qué. Hay quienes dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo diría que es un remedio servido caliente, todos los días, con una sonrisa en el rostro. Y cuando comprendí eso, fue como ver mi propia caída moral en cámara lenta. Lo que yo pensaba que era cuidado, en realidad era un ajuste de cuentas meticulosamente planeado. Mi nuera jugaba con el tiempo, y yo, sin darme cuenta, era la pieza más frágil del tablero. Pero el cuerpo, cuando es herido, despierta instintos que la mente no comprende. Un día vi un reflejo en el espejo, yo mismo, pálido, observando a esa mujer al fondo manipulando algo en la cocina. El sonido del vidrio tintineando me despertó de una anestesia emocional. Algo ahí estaba mal. Era como si la enfermedad se hubiera convertido en el escenario de mi propio desenmascaramiento, y el veneno, el guión de nuestra inevitable reviravolta. Esa mañana, la luz de la cocina se veía diferente. Había una neblina fina de desconfianza en el aire, y en el centro del fregadero, un frasco. Pequeño, discreto, casi inocente. Pero algo en él me paralizó. La tapa, mal enroscada, dejaba escapar un olor metálico, extraño, como el rastro de una traición embotellada. Mi nuera había salido a contestar el teléfono, y yo me quedé ahí, inmóvil, mirando lo que podía ser la prueba oculta de una venganza en marcha. Mi corazón, ya cansado, latía como el de un hombre que acaba de despertar de una pesadilla. Me vi frente al reflejo de mi propio miedo.
¿Sería posible que aquella mujer, que me llamaba mi querido suegro, estuviera preparando mi caída moral gota a gota? La idea parecía absurda, pero lo absurdo, a veces, no es más que la verdad sin maquillaje. Recordé algo que había leído en El poder del hábito. La mente se acostumbra incluso al peligro, cuando éste viene disfrazado de rutina. Comencé a observar. Cada gesto de ella se convertía en una pista. La forma en que escondía las manos cuando yo entraba en la cocina, la mirada rápida al vaso antes de entregármelo. Era un juego de ajedrez emocional, y yo necesitaba aprender las reglas antes de ser derrotado. Ella movía las piezas con precisión, y yo fingía no darme cuenta, estudiando sus movimientos. Su venganza tenía método, y mi instinto clamaba por justicia. Una noche fingí tomar la medicina. Escondí la dosis bajo la lengua y esperé a que se fuera. El sabor era distinto, amargo, ácido, cargado de algo que no debía estar ahí. La verdad incómoda empezó a formarse como una niebla dentro de mí. Yo no era el único enfermo en esa casa. Había una mente enferma por el dolor, un corazón corroído por algo que quizás yo mismo había causado, sin recordarlo. Y fue entonces cuando el miedo se mezcló con el arrepentimiento. En el fondo, entendí que no se trataba solo de un frasco sospechoso. Era un símbolo, una confesión líquida, una herencia de dolor. Aquel vidrio representaba el lazo roto entre nosotros, suegro y nuera, marcados por un secreto familiar que se negaba a morir. Pero aún no sabía cuán cerca estaba de revelarse. ¿Y la peor parte? El veneno no era lo que había dentro del frasco, sino lo que estaba a punto de salir de su boca. Después de ese descubrimiento, el sueño huyó de mí. Empecé a revolver cajones, carpetas viejas, el despacho que no abría desde la muerte de mi esposa. Fue entonces cuando encontré una caja de madera, escondida detrás de los álbumes familiares. Dentro había cartas, fotografías y una grabación en cinta de casete, su voz. La voz de mi difunta esposa confesando algo que lo cambiaba todo. Una aventura antigua, una traición que había destruido no solo un matrimonio, sino todo el destino de mi nuera. Escuché esa voz temblorosa y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Si algún día nuestro hijo descubre la verdad, perdóname, decía la grabación. Y entonces lo entendí. La venganza de mi nuera no era solo contra mí, era contra el legado de mentiras que yo había ayudado a sostener. Yo había sido el hombre que ocultó una verdad incómoda por miedo a la vergüenza. Y ahora, la justicia venía vestida de enfermera, con un frasco y una sonrisa. Con cada página que leía, me hundía más. Descubrí transferencias bancarias antiguas, pruebas ocultas de que mi esposa mantenía a un niño fuera del matrimonio. Ese niño era el padre de mi nuera. Es decir, de algún modo, yo era el hombre que había destruido la vida del abuelo de ella, y ahora el ciclo se repetía. Aquello no era solo una reviravolta familiar. Era una caída moral construida durante generaciones. A partir de ahí, todo comenzó a tener sentido. La amabilidad forzada, el cuidado exagerado, las conversaciones con doble sentido. Mi nuera no solo me estaba castigando. Quería que sintiera el peso exacto de la culpa que yo había causado. Era una justicia emocional, meticulosamente ensayada. Y mientras más leía aquellas cartas, más comprendía que la traición tiene herederos, y la venganza, maestros. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Al final de la última carta, había una nota anexada, con una caligrafía diferente. Si él lo descubre, sabrá por qué, decía. Era la letra de mi nuera. Ella ya sabía que yo lo encontraría. Ya me había conducido hasta ahí. Cada gesto suyo, cada medicina servida, era parte de un plan. Y la cinta aún no había terminado. Lo que escuché después me dejó sin aliento, y me hizo entender que el desenmascaramiento apenas estaba comenzando. La miré esa noche como quien se enfrenta a su propio reflejo. Mi nuera estaba de pie en la puerta, con la mirada firme y las manos temblorosas, no por miedo, sino por liberación. Sobre la mesa, extendí las cartas, la cinta y el frasco. Solo dije, ya lo sé. Por un instante, el silencio entre nosotros fue más ensordecedor que cualquier grito. Entonces ella soltó una risa amarga.
de esas que cargan años de dolor contenido. Por fin, suegro, descubrió lo que merecía saber. Habló como quien había ensayado ese momento 1000 veces. Cada palabra era una confesión y una sentencia. Mi padre murió creyendo que era un bastardo. Su esposa lo destruyó, y usted, con su silencio, lo sepultó por completo. Ahora quise que sintiera la misma impotencia. Intenté responder, pero la garganta se me cerró. Era como si todo el peso de mi propia traición regresara para aplastarme. La justicia, en ese instante, tenía su rostro. Ella se acercó despacio, colocó el frasco frente a mí y dijo: nunca quise matarlo. Solo quería ver hasta dónde llegaría su ceguera. Eso dolió más que cualquier veneno. La prueba oculta de su plan estaba ahí, una mezcla de dolor, amor y venganza. Y en su mirada había algo que me confundía. No era odio puro. Era tristeza. Ese tipo de arrepentimiento que nace demasiado tarde. Yo, el hombre que creía tener el control de todo, finalmente fui desenmascarado por una mujer que solo buscaba justicia. No es venganza, murmuró, es memoria. Y fue entonces cuando entendí. Mi caída moral no era el castigo, era la lección. Ver el dolor que causé reflejado en sus ojos fue como revivir todos mis errores de una sola vez. Intenté justificarme, hablar del pasado, del arrepentimiento, pero el pasado no acepta disculpas, solo consecuencias. Y en ese momento comprendí que no existe castigo más grande que ver la verdad incómoda destrozar lo poco que queda de tu honor. Ella salió del cuarto sin mirar atrás. Dejó el frasco sobre la mesa, las cartas abiertas y una última frase flotando en el aire. Ahora sabe lo que es ser olvidado por dentro. Me quedé ahí, paralizado, sin saber si llorar o dar las gracias. En el fondo, algo me decía que aún no había terminado. Porque la verdadera venganza no acaba con el desenmascaramiento, continúa, silenciosa, dentro de la conciencia de quien sobrevive para recordar. Los días siguientes fueron un desierto de silencio. Mi nuera desapareció. Ninguna nota, ninguna llamada. Solo el eco de aquellas palabras. Ahora sabe lo que es ser olvidado por dentro. Yo, que siempre controlé todo, ahora era prisionero de los recuerdos y del arrepentimiento. Cada rincón de la casa parecía cargar su presencia. Y el frasco, todavía sobre la mesa, me recordaba que la verdadera venganza es aquella que ya no necesita servirse, porque ya cumplió su propósito. Decidí investigar, no por rabia, sino por justicia, quizá por la necesidad de entender que quedaba aún de mí. Revisé las cartas, volví a escuchar la grabación, hasta que noté algo que antes se me había escapado. Un ruido de fondo, una voz infantil. Fui al sótano, donde guardaba una vieja caja de cintas. Y ahí, entre el polvo y los recuerdos, encontré una nueva grabación. Era de mi nuera, confesando algo que lo cambiaba todo otra vez. Lo perdoné antes de comenzar, decía su voz, pero necesitaba que supiera lo que es sentir miedo. No lo maté, solo alteré las medicinas para que recordara lo que había negado, su humanidad. Me quedé en shock. Esa confesión era la prueba oculta que jamás esperé encontrar. Una verdad incómoda disfrazada de castigo. Ella no quería destruirme. Quería que me viera como realmente era. Un hombre que confundió poder con impunidad. Me senté en el sillón y lloré. No por debilidad, sino por comprensión. Su venganza fue un espejo. Y en ese reflejo vi al hombre que fui. Arrogante, ciego, frío. El desenmascaramiento final no vino de sus palabras, sino de mi propia mirada. Era la caída moral completa. Y paradójicamente, fue ahí donde encontré la justicia que tanto temí. La de tener que vivir con la verdad todos los días, sin poder borrarla. Hoy, el frasco sigue sobre la mesa. No como amenaza, sino como recordatorio. Mi nuera no regresó, pero dejó algo mucho más poderoso que el veneno, la conciencia. Aprendí que la justicia silenciosa es aquella que convierte al culpable en testigo de sí mismo. Y que, al final, la venganza no termina con la muerte del otro, sino con el renacimiento de la verdad. Solo queda una duda que me persigue hasta hoy. ¿De verdad me habrá perdonado? Sabes, después de todo lo que viví,
Aprendí que la peor prisión no tiene barrotes, tiene recuerdos. Mi nuera me mostró que el verdadero veneno no es el que mata el cuerpo, es el que corroe la conciencia. Y hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que a veces es necesario ser desenmascarado para, finalmente, ver el alma propia. No sé qué duele más, haber sido engañado o haber merecido el engaño. Pero sí sé que hay algo sagrado en la justicia silenciosa, esa que no necesita tribunales, porque sucede dentro de nosotros. La vida, de un modo u otro, siempre cobra. A veces en forma de un frasco, a veces en forma de una verdad incómoda que intentas ignorar hasta el último segundo. ¿Y tú? ¿Ya pensaste cuántas veces confiaste en alguien que solo quería enseñarte una lección? ¿O cuántas veces fuiste el autor del dolor de alguien, creyendo que nunca te cobrarían por eso? Mi historia no es sobre envenenamiento, es sobre espejos. Sobre entender que la venganza, cuando nace del dolor, no destruye solo al culpable, destruye a todos los que están alrededor. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento te viste en mí o en ella, deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué harías tú en mi lugar. ¿Habrías perdonado? ¿Habrías ido detrás? Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa la campanita, porque las próximas historias te van a hacer mirar hacia adentro antes de señalar hacia afuera.